Unidad 1, Cálculo mercantil y comercial 1. Tema 4. Reparto proporcional. Bien, vamos a ver de qué trata este tema. Antes vamos a recordar un poco lo que fueron las elecciones del año 2011. Recuerdan que en estas elecciones participaban los grupos políticos Gana Perú, Fuerza Perú Posible, Alianza por el Gran Cambio, Solidaridad Nacional y el APRA, ¿verdad? Y bueno, en las urnas, cada grupo político tuvo un porcentaje, y de acuerdo al porcentaje de los votos ganados en las elecciones, la composición del Congreso fue repartida proporcionalmente a la cantidad de votos ganados por cada grupo político. Así, quien más votos tuvo fue el grupo político Gana Perú, cuyo máximo representante es en la actualidad nuestro presidente de la República. Así, proporcionalmente a la cantidad de votos que Gana Perú ganó, así se le asignó 47 curules de 133 curules que hay en el Congreso de la República. El Congreso de la República, las 130 curules del Congreso de la República, se reparten en forma proporcional a la cantidad de votos ganados por cada grupo político. Como notarás, aquel que tiene más votos tendrá mayores curules en el Congreso. Este es un reparto proporcional, exactamente un reparto directamente proporcional. De eso trata nuestro tema, el cual profundizaremos ahora. ¿Qué es el reparto proporcional? Bueno, básicamente consiste en repartir una cantidad en partes directas o inversamente proporcionales a ciertas cantidades que llamamos índices. Podemos ver aquí, de una forma bastante sintetizada, que el reparto proporcional puede ser de dos tipos: un reparto proporcional simple o un reparto proporcional compuesto. El reparto proporcional simple puede ser directo o inverso. Vamos a desarrollar el reparto proporcional simple a continuación. El problema de repartir proporcionalmente una cantidad en forma directa consiste en repartir una cantidad Q en partes P1, P2, P3 que son directamente proporcionales a los índices A1, A2, A3 hasta AN. En la notación, P serán las partes y A serán los índices. Como las relaciones son directamente proporcionales, se cumple que la razón entre una parte y su respectivo índice es una constante. De modo que la suma de las partes entre la suma de los índices nos da la constante de proporción, al cual hemos asignado con la letra K. Si somos capaces de determinar la constante de proporción, podemos saber cualquier parte multiplicando la constante por el índice que le corresponde. De esta forma, la parte 1 será igual a A1 por la constante, la parte 2 a A2 por la constante K, y así sucesivamente. Veamos un ejemplo concreto. El problema de repartir 450 en forma directamente proporcional a los números 1, 3 y 5. Y finalmente vamos a dar como respuesta las partes en las cuales fueron
repartidas los 450. 450 directamente proporcionales a 1, 3 y 5. 1, 3 y 5 son los índices cuya suma da 9. Ahora, para obtener la constante de proporción, dividimos la cantidad que vamos a repartir, que en este caso es 450, entre la suma de los índices, que en este caso es 9. La constante de proporción es entonces 50. Conocida la constante de proporción, pasaremos a determinar cada una de las partes. La parte 1, que es proporcional a 1, será 1 por 50. La parte 2, que es proporcional a 3, sería 3 por 50. Y la parte 3, que es proporcional a 5, será 5 por 50, 250. Si sumamos las partes, nos debe dar el total. 50 más 150, 200, más 250, 450. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Un banco quiere repartir $1.200.000 entre sus 3 principales clientes, de modo que las partes sean directamente proporcionales a los años de antigüedad de sus cuentas. Si las antigüedades de las cuentas son proporcionales a 6, 8 y 12 años respectivamente, ¿cuánto le corresponde a cada cliente? Primero, llamaremos a X al dinero que le corresponde a la cuenta de 6 años, que vendría a ser la parte 1. Y la parte 2, el dinero que le corresponde a la cuenta de 8. Y Z, a la parte 3, que es el dinero que le corresponde a la cuenta de 12 años. La suma de las partes nos debe dar el total que estamos repartiendo. En este caso, la parte 1 más la parte 2 más la parte 3 nos debe dar el $1.200.000. Como las proporciones son directas, se verifica que la suma de las partes, que es la cantidad total, dividido entre la suma de los índices, 6, 8 y 12, nos dará la constante de proporción. En este caso será 1.200.000 dividido entre 26. Esta es la constante de proporción. Conocida la constante de proporción, multiplicamos por cada índice. Para 6 años será $1.200.000 sobre 26, que es la constante, por 6 nos da $276.923. 1.200.000 entre 26, que es la constante, por 8, $369.231. Y la tercera parte será 1.200.000 sobre 26, que es la constante, por 12, $553.846. Estas son cada una de las partes. Si sumamos las partes, nos debe dar la cantidad total, que es $1.200.000. Veamos otro ejemplo. Un emprendimiento agrícola reportó unas ganancias netas de $875.000. Esta cantidad debe ser repartida entre 5 socios, los cuales aportaron $15.000, $17.000, $38.000,
$51,000 y $25,000 respectivamente. ¿Cuánto recibe cada socio? Veamos la solución. Está claro que quien más aportó, más debe recibir. Entonces estamos ante un caso de un reparto proporcional simple directo. Entonces tenemos nuestra cantidad Q total que vamos a repartir, que es 875,000. Y esta cantidad hay que repartirlo entre 5 partes, al cual hemos denominado X1, X2, X3, X4 y X5. Las partes es a su vez el producto de la constante de proporción, que en este caso está representado con la letra lambda, por el índice proporcional. El socio 1 había aportado $15,000, entonces su parte debe ser proporcional a $15,000. El socio 2 había aportado $17,000, entonces su parte debe ser proporcional a $17,000. El socio 3 había aportado $38,000, entonces su parte debe ser proporcional a $38,000. El socio 4 había aportado $51,000 y su parte debería ser proporcional a esta cantidad. Finalmente, el socio 5 había aportado $25,000 y su parte debería ser proporcional a $25,000. De aquí podemos deducir que el socio 4 será quien se lleve la mayor parte, puesto que él aportó más. Y el socio 1 será quien se lleve la menor parte, puesto que él aportó menos. Recuerda que la suma de las partes nos debe dar $875,000. Aquí está, sumemos y dividamos entre los índices para conocer la constante de proporción. La cantidad total, $875,000, dividido entre la suma total de los índices. El resultado es la constante de proporción, en este caso representado con la letra lambda. Conocido lambda, multiplicamos por cada índice para obtener cada una de las partes. Y como habíamos mencionado, el socio 4 es quien se lleva la mayor parte, en este caso $305,650.68, mientras que el socio 1 se lleva la menor parte, $89,897,26. ¿Qué les pareció? Bastante sencillo, ¿verdad? El reparto proporcional simple, como su nombre lo indica, es una operación simple. Veamos ahora el reparto proporcional simple inverso. Se trata de repartir una cantidad Q en partes P1, P2 hasta P sub n, de tal modo que sea inversamente proporcional a los índices A1, A2, A3, A4. En este caso, la constante de proporción se obtiene sumando todas las partes, vale decir la cantidad Q, entre la suma de las inversas de cada uno de los índices. Aquí está expresado cómo
¿cómo calcularíamos luego alguna de las partes? La yésima parte se calcularía con la constante elástica multiplicado por la inversa del índice A. Veamos el ejemplo 4 como un ejemplo concreto para repartir una cantidad inversamente proporcional. Para fomentar la productividad, una empresa decide repartir un bono de $1000 entre 4 empleados, de acuerdo con el tiempo que tardan en realizar una determinada tarea. Si los tiempos son 45 minutos, 1 hora 5 minutos, 2 horas y 2 horas con 15 minutos, ¿cuánto recibe cada empleado? Veamos la solución. Por supuesto, quien tarda menos en hacer la tarea es más productivo y por lo tanto debe recibir un mayor bono. Estamos entonces ante un caso de un reparto proporcional inverso. Es decir, al que le toma menos tiempo le doy más. Vamos a llevar los tiempos indicados aquí todos a minutos. Bueno, 45 minutos ya está en minutos, 1 hora es 60 minutos, con 5 minutos serían 65 minutos, al empleado 2 le toma 65 minutos, al empleado 3 le toma 120 minutos y al empleado 4 le toma 135 minutos. Una vez que hemos pasado los tiempos a minutos para uniformizar, veamos la solución. La cantidad Q, $1000, debe ser repartida en forma inversamente proporcional y las partes son X1, X2, X3 y X4. Dado que son cantidades inversamente proporcionales, se cumple que el producto del índice por la parte nos da la constante de proporción. 45 minutos es el tiempo empleado por el primer empleado. 45 por su parte X1 nos da la constante de proporción. El segundo empleado le tomó 65 minutos, entonces 65 por X2 es igual a la constante. 120 por X3 igual a la constante. 135 por X4 igual a la constante. Aquí está. Luego, para obtener la constante lambda, ¿qué hacemos? Sumamos todas las partes, $1000 es lo que vamos a repartir, entre las inversas de los índices, ¿verdad? Que en este caso son los tiempos. A partir de aquí hallamos el valor de la constante de proporción. Esta constante de proporción la vamos a reemplazar aquí y vamos a conocer cada una de las partes. Aquí está. Ya hemos reemplazado la constante de proporción que se determinó y reemplazamos y calculamos X1. Aquí al que menos tiempo le tomó le toca más dinero. Aquí le tomó menos tiempo al empleado número 1, le tomó 45 minutos, a él le debe tocar más. Observemos los resultados y efectivamente a la parte 1 le toca más, $416.56. Veamos otro método de cómo podemos repartir en forma inversamente proporcional un número. Repartir 450 en partes inversamente proporcionales a los números 3, 6 y 8. Indicar la menor parte. El objetivo es repartir 450 en forma inversamente proporcional a 3, 6 y 8. Una estrategia es convertir la relación inversamente proporcional a una relación directamente proporcional. Para ello, lo que hacemos es obtener el mínimo común múltiplo de los índices, en este caso de 3, 6 y 8, mínimo común múltiplo 24. Como la relación es inversamente proporcional a 3,
entonces lo convertimos en una relación directamente proporcional multiplicando la inversa de 3 por el mínimo común múltiplo. En este caso 8. Lo mismo aquí, la inversa de 6 por el mínimo común múltiplo, 4. Y la inversa de 8 por el mínimo común múltiplo, 3. Entonces puedo yo afirmar que repartir 450 inversamente proporcional a 3, 6 y 8 es lo mismo que repartir 450 en forma directamente proporcional a 8, 4 y 3. Para encontrar la constante de proporción, dividimos la cantidad total, 450, entre la suma de los índices, 15. La constante de proporción es 30. Luego, las partes son, la parte 1 será 8 por 30, 240. 4 por 30, 120. Y 3 por 30, 90. Estas son cada una de las partes y como podemos notar, a menor valor, a menor índice, le debe tocar más partes. Y acá, al de menor índice, que es 3, le toca más partes, que es 240. Muy bien, hemos visto un ejemplo con otra estrategia para calcular el reparto proporcional inverso. Veamos otro ejemplito. Veamos otro ejemplo. Repartir 594 en forma inversamente proporcional a los números 2, 3, 6 y 10 y dar como respuesta las partes. Ya. Veamos acá. El objetivo es repartir 594 en forma inversamente proporcional a 2, 3, 6 y 10. Hemos calculado el mínimo común múltiplo de 2, 3, 6 y 10 y este es 30. Lo hemos multiplicado por la inversa de cada índice para transformar la relación inversamente proporcional a una relación directamente proporcional. Ahora podemos decir que 594 debe ser repartido proporcionalmente a 15, a 10, a 5 y a 3. La constante de proporción es 594 entre 33, 18. Luego, las partes que le debe tocar son: parte 1 sería 15 por 18, parte 2, 10 por 18, parte 3, 5 por 18, parte 4, 3 por 18. Efectivamente. Entonces, el ejercicio de repartir inversamente proporcional puede ser abordado como una repartición directamente proporcional, utilizando la estrategia del mínimo común múltiplo. Espero que esta presentación te haya aclarado mejor cómo es la repartición simple directa y la repartición simple inversa. Estamos entonces viéndonos en la unidad número 2. Hasta pronto y sigan esforzándose para ser cada vez mejores profesionales.